Si decimos que la misión del presidente Nelson se asemeja a la función de este ángel con el incensario previo a los 7 ángeles con trompeta, entonces tenemos que decir que como parte de la función del ministerio del presidente Nelson es que sobrevengan varios desastres naturales, entre ellos un terremoto. Pero ¿qué tiene que ver esto con Salt Lake City, con el Valle del Lago Salado? Si no eres habitante del Valle del Lago Salado, te recomiendo que veas esto como parte del preludio de la segunda venida. Pero si eres miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y vives actualmente en el Valle del Lago Salado, este video es para ti. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenido al preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos el día de hoy al episodio número 11, como lo ven en pantalla. El día de ayer fue un episodio increíble en donde hablamos de este ángel previo a los 7 ángeles con trompeta, un ángel que pasa desapercibido y poco y nada se comenta sobre él. Poco y nada sabemos de él en manuales y en referencias doctrinales del Evangelio. Así que es indispensable que para que puedas entender y comprender el video del día de hoy, puedas haber visto el episodio número 10 que fue subido el día de ayer. Así que mi invitación es que puedas haber visto hasta este momento todos los episodios en orden cronológico, como siempre lo he recalcado, y que puedas suscribirte, compartir y reaccionar, ya sea por un comentario o un me gusta. Y bueno, no cuesta nada y me ayuda mucho. Estamos ya entrando a la recta final de estos episodios de esta serie El Preludio de la Segunda Venida. Y el episodio de hoy es bastante particular porque forma parte de un análisis individual, como siempre lo he dicho. Esto no está escrito en ningún manual ni fue dicho por alguna autoridad general ni nada por el estilo. Todo esto que han visto en estos 10 episodios, incluyendo el de hoy, el número 11, todo ha sido parte de un análisis individual y personal. Lo comparto contigo para ver qué opinas, qué piensas y si te ayuda en tu preparación individual y personal, ahí estaría entonces aportando un granito de arena en este recogimiento de Israel. Bueno, como el nombre lo dice, es una pregunta. ¿Habrá un terremoto en Salt Lake City? Vamos a ver algo. Bueno, iniciando esta transmisión, vamos a comenzar recordando cuál era el tercer propósito u objetivo del ángel con el incensario. Y es que este ángel, dice el versículo 5, que dice que tome el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hablamos hasta este punto y hago una pausa para recordar que mencionamos una cita en específico del manual en donde nos daban varias palabras clave que nos hacían asumir que este lugar en donde estaba este ángel con el incensario era un santo templo. ¿Cuál templo? Hoy vamos a definir o al menos mencionar un templo. ¿Qué ocurre luego que este ángel lleva a cabo esta ordenanza frente a este altar? Dice que lo arrojó a la tierra. ¿Qué arrojó? Este incensario. ¿Y qué ocurrió después? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Hoy nos vamos a enfocar de estos elementos de desastres naturales en este elemento que está de último, un terremoto. Bien, el viernes 19 de abril del 2019, como para entrar en contexto, se anuncia la remodelación del templo de Salt Lake City. Este proyecto mejorará, dijo el presidente Nelson, refrescará y embellecerá el templo y los lugares adyacentes, dijo el presidente en conferencia de prensa. Se reemplazarán los sistemas obsoletos dentro del edificio, se abordarán temas de seguridad sísmica, se mejorará la accesibilidad para que los miembros con movilidad limitada puedan acomodarse mejor.
Entonces, él anuncia la remodelación y una de las primeras características o mejora que va a contar o se van a llevar a cabo en este templo es la seguridad sísmica. Bien, vamos a comenzar a ver algunas citas de apóstoles y otras personas concernientes a este acontecimiento. Dice el elder Gary Stevenson: cuando yo prestaba servicio en el obispado presidente a petición de la primera presidencia, hicimos una inspección general de las instalaciones del templo de San Ley, que incluía una evaluación de los últimos avances en las técnicas de diseño y construcción antisísmica. Esto lo dijo en abril del 2020. Entonces comenzamos a ver algunas citas relacionadas con esta mejora antisísmica. Y aquí el elder Stevenson nos comenzaba a hablar sobre estas mejoras. Luego nos dijo: como conclusión, la evaluación determinaba que se necesitaba reparaciones y mejoras para renovar y actualizar el templo, incluso la cubierta exterior y las áreas superficiales, los sistemas obsoletos de servicios públicos y la zona del bautisterio. No obstante, se recomendó también que se considerara una mejora antisísmica más exhaustiva, que debía realizarse empezando en los cimientos del templo y hacia arriba. Bien, luego nos sigue diciendo: el nuevo paquete de mejoras antisísmicas, nuevamente lo menciona, propuesto para el templo, utilizaría una tecnología de aislamiento de la base, algo que ni siquiera se podría haber pensado en el momento de su construcción. Se considera que estas mejoras representan la ingeniería más novedosa y avanzada para la protección contra terremotos. Entonces, hermanos, el elder Stevenson nos está diciendo que en varias ocasiones durante el mismo discurso, en la misma conferencia, hace un énfasis. Si se dan cuenta, he mostrado 3 citas, 3 láminas, y no he pasado del elder Stevenson. Nos estaba haciendo un énfasis sobre esta mejora antisísmica del templo del Lago Salado. Cuarta cita: esta tecnología de desarrollo reciente comienza en los mismos cimientos del templo y aporta una sólida defensa contra daños en un terremoto. Básicamente refuerza estructuralmente el templo para que se mantenga firme aunque el terreno y su entorno se vean sometidos a un terremoto impactante. Ya aquí, de manera eh, superficial o entre líneas, nos deja ver que cuando vengan terremotos, el templo no va a ser movido. Va a tener una defensa sólida contra este terremoto a pesar de que su entorno se mueva. ¿Por qué? Por un terremoto impactante, dice el de Stevenson. Entonces, ya aquí podemos vislumbrar poco a poco cómo efectivamente el elder Stevenson nos va a decir que en el futuro el templo va a sufrir un terremoto, o al menos el Valle del Lago Salado, y dice un terremoto impactante. Pero vamos a ver cuál es la siguiente cita. El elder Bednar, en octubre del año 2020, si se dan cuenta, el año 2020 fue especial, hermano. El día de ayer vimos varios aspectos, y en el episodio donde mostré la cronología de los acontecimientos, también hablamos del año 2020. Y el elder Bednar nos dijo: una tarde, hace unos meses, Susan y yo hicimos un inventario de nuestro almacenamiento de alimentos y suministros de emergencia. En ese momento, el COVID-19 se extendía rápidamente y una serie de terremotos habían sacudido nuestra casa en Utah. Desde los primeros días de nuestro matrimonio, nos hemos esforzado por seguir el consejo profético sobre cómo prepararnos para desafíos imprevistos, por lo que al examinar nuestro estado de preparación en medio del virus y de los terremotos, parecía algo bueno y oportuno. Queríamos saber la calificación que habíamos obtenido en esas pruebas inesperadas. Hasta este momento te he mostrado citas de 2 apóstoles en el mismo año. Sin embargo, han hecho énfasis eh, de diferente punto de vista en cuanto a los terremotos. El elder Stevenson hablaba de que él fue parte del proyecto de planificación, ¿verdad? Y nos contaba estos análisis que se habían hecho,
para remodelar el templo. Aquí el Elder Wegner nos comenta que ya en ese momento, en plena pandemia, había ocurrido un terremoto en el lago Salado que le había hecho evaluarse a él y a su esposa y a su familia si estaban preparados, cuál era el nivel de preparación. Bien, la hermana Reina Aburto, en abril del 2021, en un mensaje que se llama No hay victoria para el sepulcro, nos dijo: al igual que ustedes, de algún modo me identifico con la angustia que María Magdalena y sus amigos sintieron al llorar la muerte del Señor. Cuando tenía 9 años, perdí a mi hermano en un devastador terremoto. Debido a que pasó de manera inesperada, me tomó tiempo asimilar la realidad de lo que había ocurrido. Tenía el corazón quebrantado por el pesar y me preguntaba qué sucedió con mi hermano. ¿Dónde está? ¿A dónde fue? ¿Volveré a verlo? Hermanos, lo que estamos viendo ahorita es un énfasis. Ya esta es la tercera persona, tercer líder de la iglesia, esta hermana Reina Aburto, eh, nos comenta, ahora hablando de terremotos, pero desde una perspectiva personal, nos comenta una anécdota que ella perdió a su hermano a través de un devastador terremoto. Tercer orador que habla de terremotos. Bien, la luz de Cristo en el mensaje dado en agosto del 2021 en La Leona. El Elder 70, Fabio Moscoso, nos dijo: en el año 2007, un terremoto de intensidad 8 grados en la escala de Mercalli azotó la ciudad de Pisco, situada al sur de Lima, dejando 597 muertos, 76.000 viviendas destruidas y más de 431.000 damnificados. La situación fue tan grave que miles de personas se quedaron sin vivienda, agua, luz y alimentos. Diversos países ofrecieron ayuda, pero esta tardaría en llegar, por lo que la presidencia del área de la iglesia invitó a los miembros de las estacas cercanas a que en la medida de sus posibilidades donaran alimentos para las familias de Pisco. Si hay hermanos en Perú cercanos a la localidad de Pisco, háganme saber cómo vivieron este terremoto de intensidad de 8 grados en el año 2007. Este mensaje, hermanos, y esta experiencia que cuenta el Elder fue dada en el 2021 y vamos en orden cronológico. Comenzamos en abril del 2020, octubre del 2020, ahora entramos al 2021. Y el énfasis es el mismo: terremotos. Siguiente cita: edificar una vida resistente al adversario. Mensaje de la conferencia de octubre del 2022. El elder Jorge Ceballos nos dijo: finalmente llegó el día de mi primera clase sobre ese tema. El elder comienza con una historia de su carrera universitaria de ingeniería y él dice: estas fueron las primeras palabras del profesor. Seguramente están ansiosos por comenzar este curso y aprender a diseñar estructuras antisísmicas, a lo que muchos de nosotros asentimos con entusiasmo. Luego añadió: lamento decirles que esto no es posible, porque no puedo enseñarles a diseñar un edificio que sea contra terremotos, antiterremotos, o que se oponga a un terremoto. Eso no tiene sentido, dijo él, porque los terremotos ocurrirán de todos modos, ya sea que nos guste o no. Hermanos, y aquí comenzamos a darle forma a este énfasis. Ya van varios oradores, nos hablan de terremotos, ese es el énfasis, pero nos hablan desde varias perspectivas. Comenzamos con un énfasis del elder Stevenson de los planes para llevar a cabo estas mejoras antisísmicas. Luego vimos al elder Wegner, luego nos comentó la hermana Aburto de su experiencia con este hermano que perdió. Y nosotros podemos entonces asumir que en los terremotos reales que ocurren en el futuro es posible que perdamos familiares, amigos y conocidos. La hermana Reina Burto perdió a su hermano y es una mujer justa. Y es justo pensar eso. Es una posibilidad al menos. Luego vimos a este 70 del área de Perú, de Pisco, en donde dice, voy a pasar la página anterior para que vean,
que había un retraso en la ayuda que había sido enviada para los miembros que habían sido afectados. Y muchos habían sido afectados, de hecho, da un número 431.000. Y se le pide a los miembros que donen de sus alimentos a las familias de Pisco. Entonces nos habla de la misma preparación que el elder Wegner estaba hablando. Y aquí ya el elder Ceballos, hablando de su experiencia académica de ingeniería, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que era ingeniería civil lo que estudió el elder Ceballos, nos menciona que su profesor, hablando de estructuras antisísmicas, dijo que los terremotos ocurrirán de todos modos, ya sea que nos guste o no, manteniendo la misma línea y el mismo énfasis. Bien, la hermana Lisa Lycott, en un mensaje que se llama Desarrollar una fe inquebrantable en Jesucristo y en sus profetas, marzo del 2023, nos dijo: en febrero del 2010, mi esposo y yo nos encontramos prestando servicio como líderes de misión de la misión Chile-Santiago Este. Junto con nuestros misioneros y el pueblo chileno, experimentamos el horror de un terremoto de magnitud 8.8. Marzo del 2023, esta hermana comenta que durante el 2010 estuvo presente en uno de los terremotos, de hecho, el segundo terremoto más grande registrado en la historia aquí en Chile. El primero fue el de Valdivia, el segundo fue este. Hermanos, ese terremoto, yo he leído un poco sobre lo que ocurrió. Luego de este terremoto hubo un tsunami, así que fue devastador por completo. Nada más de imaginarse la magnitud, 8.8. Bueno, en el 2023, esta hermana comenta su experiencia. De hecho, la misión en donde estaba es la misión en donde yo estoy actualmente, a donde hago parte, ¿verdad? No soy misionero, pero hago parte, vivo dentro de los, geográficamente, de los límites de esta misión, manteniendo el mismo énfasis del terremoto. Entonces vemos en octubre del 2020, ¿qué nos dijo el presidente Nelson? Hemos emprendido un importante proyecto para extender la vida útil y la capacidad del templo de San Ley. Algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Es decir, que hay algunas personas que se opusieron o que difirieron de estas medidas. Dice el presidente Nelson, sin embargo, cuando el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de magnitud 5.7 a principios de año, este venerable templo tembló tan fuerte que la trompeta de la estatua del Ángel Moroni se cayó. Y recordarán esto que causó revuelo entre los santos de los últimos días. Tembló en el Valle del Lago Salado y cayó la estatua, la trompeta de la estatua del Ángel Moroni, del templo. Así que eh, esta cita nos dice que para aquellas personas que dudaban de reforzar los cimientos del templo, el Señor mandó nada más y nada menos que una prueba pequeña para que vieran que el templo, a pesar de que por fuera se pudiese ver muy fuerte, era frágil en lo interno. Y apenas el sismo fue de 5.7, ¿verdad? En comparación con el de 8 grados que hubo en Perú o el de 8.8 en Chile. Y aún así, el templo tembló fuertemente. Bien, octubre del 2021, el presidente Nelson nos dijo: los cimientos de cualquier edificio, en particular uno tan grande como este, deben ser lo suficientemente fuertes y resistentes como para soportar, fíjense bien, terremotos, corrosión y fuertes vientos y el inevitable asentamiento que afecta a todos los edificios. Si recordarán la primera parte de la escritura que les mencioné de la función del ángel con el incensario, en esta cita del presidente Nelson hay dos cosas que se mencionan en Apocalipsis: los fuertes vientos, ¿verdad? Y los terremotos. Así que el templo del lago Salado está siendo restaurado, reestructurado para soportar estos elementos de la naturaleza. No vamos a escatimar esfuerzos para darle a este venerable templo, que se había vuelto cada vez más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio.
Hermanos y hermanas, esta cita, junto con la otra, nos pueden dar luz con respecto a lo que va a ocurrir, al menos en los alrededores de donde está ubicado el templo del lago Salado. La cita anterior nos dice que los cimientos del templo, el edificio, debe resistir terremotos, corrosión y fuertes vientos. Y en esta cita se nos dice que los cimientos deben resistir incluso las fuerzas de la naturaleza. Hermano, en palabras del presidente Nelson nos está diciendo que el templo del lago Salado o en el valle del lago Salado van a ocurrir desastres naturales. Pero ¿saben qué? Los cimientos del templo no serán movidos. Podemos hacer una simbología, un paralelismo. Nuestros cimientos no van a ser movidos en la medida que nosotros tomemos medidas de precaución en preparación para los difíciles días venideros. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de San Ley, en caso de terremoto, no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que el interior de ese templo. Y aquí lo dice claro, en caso de terremoto, no habrá un lugar más seguro que el interior de este templo. Es decir, hermano, ¿va a temblar en el valle del lago Salado? Sí. ¿Va a temblar en el futuro? Sí. En el 2020 ya tembló de 5.7 y vamos a hablar un poco sobre eso. Pero esta cita del presidente Nelson es clara para mí y quiero leer tus comentarios a ver qué piensas tú. Ahora, vamos a hacer un resumen del versículo 5 de Apocalipsis 8. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, lo que habíamos hablado que iba a ocurrir en un templo. Esta ordenanza sagrada que iba a ocurrir en un templo. ¿Qué ocurre después de esta ordenanza? Es lo que yo intuyo. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué dice el presidente Nelson en las diferentes citas que leímos? Que en el Valle del Lago Salado o el templo del Lago Salado debe resistir terremotos, fuertes vientos, fuerza de la naturaleza y menciona también terremotos. Hermanos, una de las similitudes más grandes que yo pude encontrar al realizar este análisis individual de estos 6 versículos que considero son el preludio de la segunda venida es este elemento, el elemento que ocurre luego de que el ángel con el incensario tira esto a tierra, ¿verdad? Y ocurren estos desastres naturales, es exactamente, en otras palabras, lo que el presidente Nelson ha dicho que va a ocurrir o intrínsecamente lo está diciendo que el templo del lago Salado se está preparando para que ocurran o cuando ocurran estos acontecimientos. Esta es una de las similitudes más grandes que yo he podido encontrar. Coméntame qué ves tú, qué sientes tú, piensas igual que yo o piensas contrario, o ahí tú me los haces saber. Bien, para recordar lo que ocurrió en el año 2020 con este sismo que hubo en el Valle del Lago Salado, busqué algunas noticias que hacían alusión a este momento. Y comenzando de izquierda a derecha, dice esta noticia, se reportan daños en Salt Lake City tras terremoto de magnitud 5.7 en Magna. En el centro dice, sismo de 5.7 de magnitud, remece Salt Lake City en Utah y deja miles de residentes sin electricidad. Entonces ya aquí podemos conocer otro elemento que no solamente se cayó la trompeta, sino que también miles de residentes se quedaron sin electricidad. Dice nuevamente aquí la última imagen, temblor de magnitud 5.7 sacude a Salt Lake, el más fuerte en Utah desde 1992. Y estos son algunos portales de noticias que hacían mención de lo que ocurrió en el año 2020 con este sismo en el Valle del Lago Salado. Ahora, yo voy a colocar esto en grande porque quiero mostrarte esto que salió en este portal de noticias. Dice, un terremoto de mayor magnitud se aproxima a Utah, se titula esta noticia. Fue esta noticia fue
editado el 18 de abril del 2024, es decir, es reciente, es de este año. Miren lo que dice. Los expertos instan a los habitantes de Utah a prepararse para un terremoto de mayor magnitud que el que sacudió Magna en 2020. Ese terremoto despertó a los residentes del Valle de Salt Lake y le arrancó la trompeta de la mano al Ángel Moroni, que estaba en la cima del templo de Salt Lake. Pero el geólogo estatal Bill Kish le dijo a KSL News Radio el miércoles que podría ser una fracción de la magnitud de los temblores futuros. Tuvimos un terremoto de magnitud 5.7, dijo Kish. Probablemente sufrimos daños por un valor de 65 millones de dólares y destruyó una escuela. Un terremoto de magnitud 7 sería 170 veces más fuerte. Piensen en eso. Según Kish, las probabilidades de que se produzca un gran terremoto a lo largo de la falla de Wasatch también están aumentando. Hermano, y aquí este portal de noticias nos brinda aún más luz y elementos adicionales para que al menos las personas que viven en el Valle del Lago Salado se preparen para lo que viene. Dice al principio que es posible que ocurra un mayor terremoto al que ocurrió en el 2020. De hecho, invita a las personas a que se preparen. Ahora, habla de temblores futuros, es decir, que van a ocurrir temblores futuros. Ya el presidente Nelson lo ha dicho, ¿no? Ahora miren lo que dice, porque aquí hay dos elementos interesantes. El sismo del año 2020 fue de 5.7 y este experto dice que en el futuro, si ocurre un terremoto de 7 grados, serían unas 170 veces más fuertes. Recuerden esto, si ocurre en el futuro uno de 7 grados, sería 170 veces más fuerte que el que ocurrió en el 2020. El del 2020 fue de 5.7 y aún así, dice esta noticia, sufrimos daños por un valor de 65 millones de dólares y destruyó una escuela. Imagínense, de 5.7. ¿Cómo será si tiembla de 7? Bien. Noticias sobre los templos, mayo del 2022. Hermanos, lo que les acabo de mostrar es una noticia en un portal ya de noticias que se llama KSL. Lo que voy a mostrarle ahora es un portal de la iglesia, oficial de la iglesia. Miren lo que dice en mayo del 2022. Se está reforzando el templo para que resista un terremoto de magnitud 7.2. ¿Qué leímos recientemente? Que si en el futuro ocurre un terremoto de magnitud 7, sería 170 veces más fuerte. Si hasta este momento ha seguido de manera cronológica y con atención todos y cada uno de los episodios, hemos visto la simbología en el número 7, sobre todo cuando hablamos del ministerio del presidente Nelson. Y aquí se nos menciona el 5.7, el de magnitud 7 y unas 170 veces. En 3 ocasiones en esta noticia se menciona el número 7. Y luego, esta noticia o este portal de la iglesia, oficial de la iglesia, se nos dice, se está reforzando el templo para que resista un terremoto de magnitud 7.2. Se están fortaleciendo y estabilizando los cimientos contra sismos, se están actualizando los sistemas eléctricos y de plomería, se están construyendo nuevas áreas de entrada, se está reemplazando el concreto dañado en la plaza y se está reacondicionando los jardines para disminuir el peso de la tierra en las estructuras subterráneas. Y los jardines del templo y de la plaza del edificio de las oficinas generales se rediseñarán para crear un ambiente más abierto y acogedor. La renovación que comenzó en 2020 está programada para finalizarse en 2025. Entonces, hermanos, hasta ahorita, yo creo que para mí es muy claro la pregunta que nos lleva como título este video, este episodio. ¿Va a ocurrir un templo en el Valle del Lago Salado? Perdón,
va a ocurrir un terremoto en el Valle del Lago Salado? Para mí la respuesta es clara, pero vamos a seguir viendo. La falla de Wasatch, que es la que mencionamos ahorita en la noticia, según Wikipedia, nos dice que es una falla activa ubicada principalmente en el borde occidental de las montañas Wasatch en los estados de Utah e Idaho, en los Estados Unidos. La falla tiene unas 240 millas, unos 390 kilómetros de largo, y se extiende desde el sur de Idaho a través del norte de Utah antes de terminar en el centro de Utah, cerca de la ciudad de Fayette. Si ustedes viven dentro del el rango geográfico de los límites de esta falla, entonces tienen que hacer caso a lo que no solamente han dicho los expertos, sino también lo que han predicho o lo que han profetizado, lo que nos han invitado a hacer los hombres autorizados por el Señor, el profeta Russell M. Nelson y sus apóstoles. Otro portal de noticias nos dice: las líneas de falla a lo largo de Frente Wasatch en el centro norte de Utah son mucho más grandes de lo que inicialmente se pensaba. Según un estudio del Departamento de Recursos Naturales de Utah, las autoridades publicaron nuevos mapas acompañados de un estudio que muestra que existe un riesgo significativo en áreas densamente pobladas y en desarrollo cerca de las líneas de falla activa. En caso de un gran terremoto, los científicos predicen daños significativos en casas, escuelas, negocios y otros edificios e infraestructura a lo largo del frente Wasatch. Esta noticia se llama Estudio Líneas de Falla Wasatch propensas a grandes terremotos. Hermanos, esto, bueno, cumple uno de los propósitos de este canal. Al hacer yo a este canal, eh, yo siempre pensé en todas las personas que pudiesen beneficiarse de esta información y de este contenido. Y en esta oportunidad, todas las personas que me están viendo en este momento, miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia del Valle del Lago Salado o que vivan en la cercanía de esta gran falla, deben prepararse para lo que viene en el futuro. No estoy siendo alarmista, no estoy siendo apocalíptico, a pesar de que estamos hablando de la revelación del Apocalipsis. Estoy leyendo y colocando en una cronología todos los énfasis proféticos, las invitaciones y todo lo que nos han dicho los hombres autorizados por el Señor. Y lo estoy mezclando o sosteniendo, fundamentando con noticias hechas por científicos y personas eh, conocedores de este tema. Así que todo va engranando en esta función del ángel con el incensario y lo que ocurre luego de esta ordenanza que hemos determinado que va a ocurrir en el templo. Doctrinas y Convenios 112 nos dice: he aquí la venganza viene presto sobre los habitantes de la tierra, un día de ira, de fuego, de desolación, de llanto, de lloro y de lamentación, y como un torbellino vendrá sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Versículo 24. Ahora voy con el versículo 25. Miren lo que dice: y empezará sobre mi casa, y de mi casa se extenderá, dice el Señor. Primero entre aquellos de vosotros que habéis profesado conocer mi nombre, dice el Señor, y no me habéis conocido, y habéis blasfemado en contra de mí en medio de mi casa, dice el Señor. Esta escritura, ¿por qué yo la agrego acá en este análisis? Porque efectivamente lo que estamos viendo ahora es que viene venganza, ira, fuego, llanto, desolación, eh, torbellino, terremoto. ¿Y bien dónde viene todo eso? ¿Dónde va a iniciar todas estas cosas? Dice, empezará sobre mi casa. ¿Por qué? Porque ahí están aquellos que han profesado conocer el nombre del Señor. Me habéis conocido, hemos hecho convenios con Él. Y aún así hemos blasfemado en contra de mí en medio de mi casa, dice el Señor. Es una advertencia para todos aquellos miembros de la iglesia de Jesucristo
de los santos de los últimos días. Si usted hasta este momento no está preparado espiritualmente para enfrentarse a la ira, al fuego, al llanto, la desolación, los torbellinos, fuertes vientos, fuerzas de la naturaleza y los terremotos que vendrán sobre el gran valle del lago Salado, esto es una oportunidad para volverse al Señor, para renovar los convenios, para arrepentirse y para recordar nuevamente que la voz autorizada en esta época es la voz del profeta, es la voz del profeta del Señor. Primera de Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Haciendo un énfasis nuevamente en que todas estas cosas comenzarán por la casa de Dios. ¿A qué llamamos la casa de Dios? Siempre asumimos o mencionamos que el templo es la casa de Dios. Y la casa de Dios igualmente llamamos a los templos. Así que, habiendo dicho esto, entonces vamos a mostrarles, hermanos, me gustaría cerrar este episodio con esta cita eh, tremenda, de verdad tremenda, la voy a poner en grande para que todos la puedan ver, del presidente Gordon B. Hinckley en un mensaje que se llama Si estáis preparados, no temeréis, de octubre del 2005. Debemos prestar oído a las advertencias. Hemos sabido que se expresaron muchas de ellas en cuanto a la vulnerabilidad de Nueva Orleans. Los sismólogos indican que el Valle del Lago Salado es una zona de posibles terremotos. Esa es la razón principal por la que estamos llevando a cabo la extensa renovación del tabernáculo de la manzana del templo. Ese histórico y extraordinario edificio se debe adecuar para resistir el temblor de la tierra. Ya desde el año 2005, el presidente Gordon B. Hinckley sabía, por estudio de sismólogos y por expertos y recomendaciones profesionales, que sobre el gran valle del lago Salado vendrían terremotos. Y la invitación que nos deja es lo que está en la primera línea. Debemos prestar oídos a las advertencias. Hermanos y hermanas, vuelvo a recalcar, si usted en la actualidad, ya sea nativo de la ciudad de Lago Salado, de Utah, de las adyacencias, o por el contrario, si es latino y vive allá o es inmigrante de cualquier otro país y vive actualmente en el Valle del Lago Salado, escuche, lea las palabras del presidente Hinckley. Deben prestar oídos a las advertencias. Estas advertencias se dan cuenta que no solamente son proféticas, son de los expertos, porque él habla de las advertencias, pero habla de los sismólogos. Y ya hemos visto al menos 2 portales de noticias en donde expertos en sismología hablaban de la falla tectónica que evidentemente demuestra que en el futuro habrán terremotos más grandes en el Valle del Lago Salado. Si hasta este momento te ha parecido interesante este contenido, te invito a que te puedas suscribir y que puedas compartir esta información con todo el que conozcas, amigo, conocido, miembro, no miembro de la iglesia, sobre todo si vive en el Valle del Lago Salado. Reacciona con un comentario, con un me gusta, para que la plataforma pueda seguir recomendando este contenido a muchas más personas y podamos acelerar esa preparación tan indispensable como preludio a la segunda venida del Salvador Jesucristo. Coméntame qué te ha parecido este episodio, coméntame qué has sentido al mostrarte todas estas citas proféticas, todas estas citas doctrinales. Ahora, para finalizar, yo sostengo de manera individual, es una opinión personal, que la función del presidente Nelson va de la mano con la función del ángel con el incensario. Lo hemos visto en estos episodios, en estos últimos episodios. Yo he sentido
que lo que va a ocurrir en este templo, en donde se menciona que el ángel con el incensario echa por tierra el incensario y luego ocurren terremotos y desastres naturales, ese templo yo he sentido que es el templo del lago Salado. ¿Y por qué no han ocurrido todavía estos desastres naturales? Porque evidentemente primero deben terminarse o culminarse los preparativos del templo del lago Salado. Con esto me despido, con esta reflexión. Déjame saber en los comentarios qué piensas, si piensas igual que yo, si opinas diferente. Estoy atento a tus comentarios y nos vemos el día de mañana con el siguiente episodio de esta serie. Gracias por acompañarme y te invito a que puedas estar presente el día de mañana para otro episodio de esta serie, El Preludio de la Segunda Venida. Hasta luego.